Muy buenas tardes y muy bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros, su libro. Ya saben que es el programa literario, uno de los programas literarios de Radio Universidad de Salamanca, donde Alberto Sansegundo cada tarde de miércoles nos trae pues, novedades editoriales, la mayoría de los casos, libros muy buenos, para mí, ya lo he comentado alguna vez, muy desconocidos. Y además últimamente yo creo que gozamos un poquito más porque se está dedicando a darnos un viaje por países exóticos y además hablando de literatura de policíaca, que yo creo que también es la gran pasión de muchos lectores. Por lo menos en mi caso sí que me gusta mucho ese género literario, Alberto, que yo no sé si seguimos con él o vamos a cambiar ya de tercio. Cuéntanos, buenas tardes, primero de todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no, seguimos con él, no cambiaremos ni siquiera la semana que viene. Todavía la semana que viene tendremos un programa perteneciente a este miniciclo con ese doble eje organizador, novelas policíacas, como has dicho, y también, como has mencionado igualmente, un cierto exotismo en los viajes. Por lo menos la idea de viajar, de desplazarse a otros sitios. Aquí no hay mucho exotismo y nos vamos a ir a Nueva York. Solo nos vamos a ir a Nueva York después de haber estado en Mongolia, después de haber estado en la India, de manera que entre otros sitios, ¿no? En Israel la semana pasada. Y sí, bueno, Bueno, para mí Nueva York igualmente es un país, tiene exotismo, pues no conozco Nueva York, o sea que me agrada mucho además porque es un país que me gustaría, una ciudad, mejor dicho, que me gustaría mucho conocer, así que está muy sí, bien. Nueva York pues, también. Nueva York es protagonista sustancial en las tres novelas que traigo hoy. Son tres, como ves, van a Vas ser a, en total vas a, vas a más, Alberto. van a ser 5 semanas de novela policíaca y viajes, por decirlo así. Pero fíjate, en la primera sí, efectivamente era una, cuando nos íbamos a la India. La segunda semana con Gerald Deger y Anne Manuk fueron 3 novelas, 4. La semana pasada fueron 2 con Dror Mishani en Israel, hacen 6, más las de hoy 3, 9, y 2 de la semana que viene serán 11. De manera que, Bueno, no bueno, está, no está, no está mal. Bueno, no está tenemos mal. ya para un tiempo de lectura. Sí, Yo creo que sí, tenemos uno necesita, para el verano entero, vamos. necesita pedir una excedencia en su trabajo para poder hacer frente a tanta lectura. Para leer todo esto. Sí. Bueno, la verdad es que cualquiera de las tres, por cierto, en el caso de hoy, no son solamente 3 novelas, ¿no? Es que son cerca de 1.300 páginas. Pero fíjate, aunque pueda De las parecer, voluminosas, por tanto, que son las que me gustan a mí también, son Alberto. voluminosas, pero aunque pueda parecer paradójico, no se leen en un plisplas, ¿no? Porque de nuevo la trama, las historias son arrebatadoras, ¿no? Y bueno, lo que decía, ¿no? Es esta idea de la novela policíaca, ¿no? Cómo tiene en este momento una presencia en todo el mundo. Este recorrido también obedece a una voluntad redundante, porque ya lo sabe todo el mundo, ¿no? De mostrar cómo ese género ha calado en todas las sociedades. Y además es un género interesante, primero por el propio interés en sí de las tramas, pero también porque resulta una manera convincente y oportuna y eficaz, además, de mostrarnos las sociedades, las tramas, diríamos, más ocultas de las vidas sociales, ¿no? Sí, porque tiene mucho de sociológico, como tú decías, Claro, sociales. Sí. claro, conocemos no solamente el entorno físico de los sitios, sino también, bueno, las fuerzas, las luchas de poder, la delincuencia en todos los sentidos, no solamente la de los barrios marginales, sino también la de guante blanco, ¿no? Entonces, bueno, es un género Bueno, que porque se... tienen un misterio, llegamos a conocer una verdad, ¿no? Que también nos gusta el conocimiento de la verdad, y tenemos un héroe que, bueno, en muchos casos son antihéroes, ¿no? Ya los contemporáneos son casi antihéroes. Tú fíjate, el otro día leí yo hace unos días, me parece que fue la semana pasada, ¿no? El suplemento cultural del diario El País, en Babelia, había un monográfico sobre la novela policíaca y mencionaba, no sé si eran 8 o 10 semanas de novela policíaca en diferentes ciudades españolas, entre ellas Salamanca, pero la tiene Gijón, la tiene en este momento. Me parece que terminó este domingo pasado la de Barcelona, que es quizá la que tiene más reconocimiento de toda España. De manera que es un género muy atractivo precisamente por la singularidad de las tramas, precisamente por lo adictivo de las historias, que a todos los lectores nos atrae esta cuestión oye, que se nos cuenten cuentos, que nos entretengan en cierto modo, pero también con esas otras vertientes también interesantes de conocimiento de una realidad, esto mostrarnos entresijos del poder, las fuerzas ocultas
ocultas que nos dominan, a apelar en un ámbito, si quieres, más filosófico, al mal, a estas dimensiones. Y esto tiene mucho que ver con las novelas de hoy, más ocultas, quizá, más soterradas de nuestras personalidades, que solo de vez en cuando, y en ocasiones nunca, afortunadamente, afloran, ¿no? De manera que es un género muy, muy, muy atractivo, a mí me gusta mucho. Yo además, bueno, pues soy muy racional, muy ordenado. Cuando estoy muy saturado, pues equilibro simultáneamente lecturas, digamos, más densas, que exigen un mayor esfuerzo, y otras, diríamos, más ligeras, pero solo en apariencia, ¿no? Porque me viene a la cabeza, tú has mencionado también hace unos meses su nombre, una autora que trajimos aquí, a ti creo recordar que te gusta mucho, que es Fred Vargas, ¿no? Sí. Que se le puede aplicar cualquier adjetivo menos ligereza, porque realmente ahí hay profundidad, hay complejidad. Bueno, de manera que, insisto, una llamada general al lector para que se interese por las mejores obras de este género. En este momento, como sabes también, y me estoy desviando sin entrar en el asunto, pero bueno, prácticamente todas las librerías de una cierta entidad tienen ya una sección específica de novela negra. Tú buscas en las estanterías en estas secciones muy densas, muy repletas de infinidad de títulos, de manera que... Pues yo creo que antes, perdón Alberto, yo creo que antes éramos 4 gatos los que leíamos novela policíaca o novela negra. Yo creo que incluso estábamos mal vistos, Alberto. Hace unos cuantos años que recuerdo alguna serie de Bruguera, que eran como especies de revistas, bueno, todavía las tengo, que bueno, una colección muy bonita, y que era todo novela negra, pues Dashiell Hammett, por ejemplo, no eran los clásicos, ¿no? Y yo creo que las personas que íbamos a comprar aquella revista en aquellos años, yo creo que todavía nos miraban con un poco de cosa. Bueno, es que no les gustan más que las novelas de crímenes y la novela negra, ¿no? Y yo creo que afortunadamente, ¿no? hemos perdido muchos prejuicios en España, pero sucedía, ¿eh? Yo recuerdo eso y no soy tan mayor. Sin duda sucedía. Pero fíjate que la coartada para poder leer, desde una cierta lógica ideológica, diríamos, ¿no? Para poder leer con libertad, sin miedos, digamos, las novelas policíacas era lo que has citado, Dashiell Hammett, etc. Es decir, esa componente sociológica, esa componente de desvelar las intrigas en donde el poder está presente. Y por tanto esa era la coartada que permitía, oye, mira, esto no es un frívolo divertimento para burgueses ociosos, sino que tiene realmente una lectura, vamos a llamarla entre comillas, progresista, ¿no? Lo que ocurre es que con el paso del tiempo se reivindica también lo que no tiene esa interpretación, entre comillas, de nuevo progresista. Por ejemplo, Agatha Christie, yo leía de chaval, con 14 años, aquellas novelas, y esas sí que estaban mal vistas, porque ahí no había ni siquiera esa connotación, porque eso sí que era un mundo cerrado, más o menos aristocrático, más o menos burgués, victoriano o similar, en donde no había más trama que el interés de descubrir aquel juego racional de quién era el asesino, ¿no? Efectivamente, eso afortunadamente ha cambiado y ahora se accede a todo género dentro del género negro, todo subgénero, novela más de denuncia, más social, más de puro juego, puro divertimento, casi diríamos lógico. Está todo ello presente y a todo se accede con absoluta libertad. Bueno, yo creo que los americanos fueron los que le dieron más ese toque sociológico, ¿no? Los que más retrataron esa sociedad con todo lo que pasaba en Los Ángeles, ¿no? En los años 50, 60, con Hollywood, etcétera, etcétera. Yo creo que fueron los que le dieron quizás esa connotación más social y los que llevaron el género a su máximo apogeo. Luego han venido muchos más, ¿no? Pero fueron ellos, efectivamente. Hablabas tú del mal, ¿no? La existencia del mal. Sed de mal de Orson Welles, ¿no? De que también iba un poco en esa tónica. Bueno, yo creo que... Y además hoy nos vas a llevar precisamente a Norteamérica, a Estados Unidos, ¿no? Sí, y a Nueva York en particular, además con un universo muy particular, o sea, muy, muy específico dentro de Nueva York. Bueno, traigo 3 novelas, como digo, con 2 de ellas con nombre en inglés, Manhattan Nocturne, Nocturno de Manhattan, Havana Room, que bueno, es el nombre de un restaurante, y luego Un mapa para un crimen, que curiosamente es la única que no tiene título en inglés, pero que las otras 2, el título en inglés y su, entre comillas también, traducción al castellano es idéntico, claro. Pero Un mapa para un crimen se llama Un mapa para un crimen en español, pero sorprendentemente en inglés se llama You Belong to Me, me perteneces. No sé exactamente, bueno, sí sé, porque los mapas tienen mucho que ver en la trama de esa tercera novela. Pero bueno, son 3 novelas que se publicaron originariamente en Estados Unidos, ya en años muy pasados, 1996, 2004 la segunda y la más reciente, 2017. Ya habían visto la luz en España. Manhattan Nocturne había sido publicado en Salamandra en 1998, Havana Room
en Mondadori en 2005, ambas muy poco después de su publicación norteamericana, habían pasado, podríamos decir, sin pena ni gloria por nuestro mercado, y cuando se lanzó en España Un mapa para un crimen, la tercera obra, en 2020, la editorial que lo publicó, Navona, decidió recuperar también, por lo tanto, en Navona, son las 3 ediciones que traigo, los otros 2 libros. De manera que los 3, en estas ediciones que ahora mostraré, son de Navona y los 3 de 2020. Cuentan los 3 libros con la misma introducción del escritor y crítico literario Rodrigo Fresán. Rodrigo Fresán acaba de publicar un libro ahora sobre una novela interesante sobre Moby Dick, sobre el autor de Moby Dick, en realidad. Melville se llama. Melville sin la E final, porque la E final se la puso la madre, bueno, el padre. El desencadenante de la novela de Rodrigo Fresán es la vida del padre del autor de Moby Dick. Rodrigo Fresán es crítico literario, escribe habitualmente todas las semanas en el ABC Cultural y hace reseñas literarias bastante enjundiosas, bastante complejas también. Fresán tiene sus detractores y sus defensores, en ambos casos yo creo que entusiastas. Y el prólogo es muy interesante, el mismo prólogo repetido 3 veces es muy interesante. En el caso de Havana Room se presenta, voy a presentarla yo también, en una sección, en una colección de Navona muy especial, que ya he traído aquí alguna vez libros, que es la colección de los ineludibles, se llama. Muy cuidada formalmente, con cubierta de tela. Pasta dura, cubierta de tela, un elegante marcapáginas. Sí. Un libro estéticamente bonito. Muy bonito. Y clásico, en ese formato clásico, ¿no? Que dirías que es un clásico. Muy agradable, ¿no? Y luego tenemos, ya en ediciones más básicas, Manhattan Nocturne. Aparece una pierna de una señora por ahí. Exactamente, las señoras, ya hablaremos de las señoras y sus piernas dentro de un rato. Y un mapa para un crimen. Es la ciudad de Nueva York, ¿no? Exactamente, el mapa de Manhattan, en los 3 casos con el actor, Colin Harrison. Las traducciones, quiero hacer una precisión antes de hablar un poquito de Colin Harrison sobre las traducciones, porque es muy curiosa la historia, ¿no? Vamos a ver, la de Manhattan Nocturne es de Eduardo Hochberg y está rescatada literalmente de la versión que se publicó hace 15 años en Salamanca, perdón, más de 20 años en Salamanca. La de Havana Room también está recogida de Navona. La traducción original, perdón, la de Navona es la traducción original de Mondadori, pero con cambios. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Es Aurora Echevarría. Y luego, Un mapa para un crimen es nueva, la traducción es de Santiago del Rey. Como siempre digo yo, en estos casos, siendo la misma editorial, hombre, debería haberse tomado la molestia el mismo traductor, ¿no? Claro, porque son voces diferentes, pero bueno, yo creo que lo que han querido es recuperar las traducciones ya preexistentes y en realidad solo han, entre comillas, pagado a la nueva, la de Un mapa para un crimen. Con respecto a la de Aurora Echevarría, que estaba, como digo, traslada a la de Mondadori, yo tengo la de Mondadori y esta nueva, y curiosamente pues hay novedades, numerosos cambios realmente. Entonces, bueno, algunas curiosidades que cuento al oyente por si le puede interesar. Por ejemplo, en la nueva traducción se utiliza sistemáticamente la van para referirse a la furgoneta. Van en inglés es furgoneta. Claro, furgoneta. Pero no se entiende muy bien si es una nueva traducción, el por qué. Porque, claro, que originariamente estamos recuperando una traducción de hace 15 años o hace 10 años, que originariamente hubiera dicho la van y lo quiero mantener, pues bien, ahora que quiero cambiarlo en el sentido de poner van en vez de furgoneta, no acaba de entenderse. Luego hay detalles menores que yo, espigando evidentemente, no he podido hacer un cotejo de todas las páginas, ¿no? Pero bueno, de repente sustituye zumbante, que aparecía en un texto original, por zumbadora. Bueno, sustituyen tableado por cableado. Bueno, parece más lógico que en pleno 2020, que es cuando se publicó, aparezca cableado más que tableado, ¿no? Luego, cambios inexplicables si no conoces el texto original. En la primera traducción, cuando se enumeran una serie de objetos y que se encuentran en una basura, habla de sandías. En cambio, en la nueva aparece restos de sandía. Claro, ¿qué es lo que pone el detalle original? Como te puedes imaginar, no tiene mucha trascendencia. Son meras curiosidades que yo, insisto, espigando
la traducción anterior, me he encontrado. Luego sí que hay cosas ya digamos, de contenido, conceptuales, ¿no? Por ejemplo, se pasan a cifras las menciones de los años, que incomprensiblemente antes se ponía en letra. Nadie escribe 1834 en letra, ahora se ponen en cifra, ¿no? Por ejemplo, se actualizan los acentos. Por ejemplo, el solo, el esas. Sí, claro, con todos esos cambios que se han producido en nuestra gramática, ¿no?, en los últimos años. Entonces ahí sí que hay una opción, digamos, de autor, de decir, oye, vamos a traducir y adaptarlo a la traducción actualizada. Se retoca la puntuación, que también en algunos casos se hace más actualizada. Pero, en fin, no se entiende muy bien este juego, como no sea el hecho de que, bueno, este juego, que a mí también se me escapa, de los derechos de autor, sabes que, bueno, en tanto que es otra obra, es otro traductor, pues a lo mejor no tengo que fusilar la edición anterior, sino que estoy haciendo una nueva, y por tanto eso repercute en el pago de derechos de autor. En este sentido, también es sorprendente que en este libro de que hablo, en su colofón, hay la editora, la editorial, introduce una pequeña frase que es la siguiente: el editor no ha podido localizar a la traductora, a quien en todo caso reconoce sus derechos sobre esta versión española. Entonces, claro, esto sume ya en la perplejidad absoluta al lector, porque primero cambias la traducción, luego le reconoces los derechos a la traductora, luego no la has localizado. ¿Qué significa que le reconoces sus derechos si no la has localizado? En definitiva, no le vas a pagar por su traducción. ¿Qué está pasando? Es decir, aquí hay un juego, bueno, menor, pero que puede interesar al lector, en el sentido de decir, oye, ¿cómo son las traducciones? ¿Cómo funciona este juego de los derechos? Simplemente como mera curiosidad. Dicho esto, Colin Harrison es un editor y también escritor, cuenta con al parecer 8 novelas, pero editor, su faceta de editor es sustancial, porque ha publicado en Estados Unidos a, digamos, la plana mayor de la nueva literatura norteamericana: David Foster Wallace, Jane Smiley, que en los próximos meses, ya probablemente será el año que viene, la traeré aquí con sus novelas, Jonathan Franzen, es decir, los nombres en este momento más destacados de esa, diríamos, nueva novelística, no tan jóvenes ya, son cincuentones, norteamericana, los ha publicado él, ¿no? Tiene 8 novelas, todas al parecer, yo solo he leído estas 3, centradas en Nueva York, y la mayor parte de ellas, indudablemente estas 3, pertenecientes a este género, el género negro, que con mucho talento transita, reelaborando sus grandes tópicos y sus lugares comunes, ¿no? Sí quiero aclarar, con respecto a las 3 novelas, un poco, diríamos, y en relación con lo que decíamos al principio de estos subgéneros dentro de la novela negra, que no pertenece a las 2 grandes tipologías clásicas, no pertenece ninguna de las 3 a las 2 grandes tipologías clásicas de novelística, de thrillers, digamos, ¿no? La primera sería esta que hablábamos, o citaba yo a Agatha Christie o a Conan Doyle, ¿no? Diríamos, novelas cuyas tramas se mueven en un, diríamos, abstracto ámbito del pensamiento, ¿no? El Son juego intelectual. lógicas, Un claro, juego intelectual. Un juego intelectual, tenemos ahí ese talentoso y cerebral Sherlock Holmes o el agudo psicólogo Poirot, que acaban descubriendo las tramas con un juego fundamentalmente casi sin salir de su gabinete cerrado, ¿no? Evidentemente, la trilogía que presento, que no es una trilogía, son 3 novelas diferentes, no están unidas, más allá de Nueva York, no encaja en esta lógica. No encaja en la otra que apuntábamos de esos personajes clásicos, Sam Spade y Philip Marlowe, los protagonistas de las novelas de Hammett y Chandler, este investigador independiente, duro, escéptico, incorruptible, mujeriego, que no sé si lo podemos decir en estos tiempos. Bebedor también en algunos casos, ¿no? Claro, perdedores, a la vez sensibles, duros encajadores, acostumbrados a que la vida los fustigue y los golpee, que se mueven en ambientes sórdidos. Tampoco estamos en ese otro gran eje de la novela negra. Las de Colin Harrison, yo creo que pertenecen, podríamos hablar de otro subgénero, en cualquier caso, si no lo hay, lo inventa Colin Harrison, pero yo creo que sí lo hay, que es el de novelas protagonizadas por individuos normales, que no tienen vínculo ninguno, ni profesional, por supuesto, pero ni tampoco por familia, por costumbres, por posición social, con lo detectivesco, pero tampoco con, diríamos, la ilegalidad, con los delitos,
En absoluto. Son, en general, personas de vidas convencionales, banales, más allá de que se desenvuelven en ámbitos económicos y sociales muy desahogados, están, como digo, a años luz de la transgresión, del delito, de la ilegalidad, y simplemente por determinadas circunstancias que son desencadenantes en cada una de las novelas y en las que, y ahí aparecen las piernas de la portada, en las que las mujeres, y hay un tópico del cine negro y de la novela negra que está presente, que es la femme fatale, la mujer fatal, los envuelven, bueno, los desarbolan y por lo tanto se ven envueltos por este incidente o por esta presencia de la mujer en negocios turbios, en incidentes peligrosos, incluso en crímenes realmente truculentos en algunos casos, en peripecias clandestinas, y por tanto se resquebrajan sus carreras profesionales, también su estructura familiar, rompen sus hábitos, destruyen sus pautas de conducta y sus referencias en el día a día, y lo que es más importante, y es también interesante en estas novelas, no solamente les cambia el contexto externo, familia, profesión, hábitos, etc., sino que hay algo en su interior que esta ruptura les muestra. O sea, en las tres novelas son tres mujeres que las culpables de todo, Alberto. No, yo no diría las culpables de todo, pero son tres hombres de vida estable. Ahora contaré un poco el argumento de cada una de las tres. Tres hombres de vida muy acomodada, muy estable, con familia, con hijos, con profesiones bollantes, y que ciertas situaciones en donde está presente una mujer les alteran el ritmo vital y les hacen, como decía, no solamente modificar sus hábitos externos, sino acceder a ciertas zonas de su personalidad, hasta entonces desconocidas, o si las conocían, dejadas de lado para precisamente mantener esa normalidad apacible, ¿no? Entonces, estos incidentes, estas rupturas de la cotidianidad, les mostrarán sus debilidades, su desconcierto, sus inseguridades, su miedo, su confusión, y por lo tanto podríamos decir también esta idea del mal que está en todos, es decir, de ciertos reductos de tu personalidad que desconocías y que de repente una situación extraordinaria, límite, que tensiona tu normalidad, acaba por poner de manifiesto. Fíjate que el personaje Bill Wyeth, que es sobre el que gravita Havana Room, dice en un momento de la novela: debo confesar que mientras presenciaba cómo se escabullía cada fragmento de mi vida, mi trabajo, mi matrimonio, mi hijo, mi casa, mi dinero, mis amigos, sentía una curiosidad malsana por saber qué iba a quedar al final. Esto también forma parte del thriller. No solamente el aclarar, dilucidar el problema externo, sino también el crimen o los crímenes, etc., sino también quién soy yo. Por tanto, hay una reflexión acerca de la identidad, después del impacto brutal que supone ese cambio, que luego contaré en cada caso muy brevemente, ese ordenado y familiar yo de los protagonistas se cuartea y muestra otro yo. De nuevo, dice el personaje, les permite atisbar la situación, dice el personaje, el yo que desea embarcarse en un diálogo secreto con todo el mal que hay en la naturaleza humana. De manera que esta vertiente es también muy interesante. Claro que hay trama, claro que hay investigación, claro que hay crímenes, como en cualquier novela policial, pero no estamos ni la cosa cerebral de Sherlock Holmes, que en su despacho resuelve con la lógica implacable de su cerebro prodigioso los problemas, los enigmas, ni tampoco alguien que representa la investigación, la policía, el detective. Es un personaje que se ve alterado fundamentalmente y que, envuelto en una situación que le desborda, va a tener que convertirse en un investigador no profesional. Fíjate que a mí me recuerda mucho, y lo recuerda a quien esté avisado y a quien conozca la referencia, se lo recuerda desde la primera página del primer libro, prácticamente. En cualquier caso, la crítica ha hecho mención a esa conexión constantemente. Cualquier reseña, cualquier comentario, cualquier entrevista con el autor, aflora, en cualquiera de ellas, aflora La hoguera de las vanidades, la novela de Tom Wolfe,
claro, que luego fue película también, si te acuerdas, con Tom Hanks y ¿cómo se llama esta chica? Esta mujer, la que fue mujer de Banderas. Melanie Griffith. Melanie Griffith, la hija de Tippi Hedren, también lo mismo, ¿no? Alguien de vida muy acomodada, en un nivel muy alto, además, viviendo en Estados Unidos, creo que también en Nueva York, creo recordar, y efectivamente un incidente, una noche con el coche, un incidente desafortunado, altera radicalmente la vida. Lo que ocurre, a mí Tom Wolfe no me gusta nada, no están en estas novelas ese cinismo, esa frivolidad superficial que yo detecto en Tom Wolfe, que me horroriza. Aquí, en cambio, el planteamiento es, a mi juicio, de más entidad, ¿no? De manera que estamos en ese esquema. Ese esquema es común a las tres novelas. El esquema de nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Sería un poco, sí, ¿no? siempre y cuando tengas esa dimensión. Necesidad de aventura o esa curiosidad. Claro, porque la mayor parte de la gente a la que le pasen cosas de estas, pues probablemente salga huyendo. Y ahí se acabó. Pero bueno, entonces claro, es muy importante a la hora de decidir si te vienes abajo y sales huyendo o si te metes hasta el fondo, nunca mejor dicho lo que voy a decir ahora, hasta las cachas, si por medio aparece una mujer fatal. Y este es otro de los rasgos comunes a las tres novelas. Los tres pobres, vamos a llamarlos así, personajes centrales de las novelas, cambian su vida a causa directa, y si no es a causa directa, con el concurso necesario de estas mujeres. Fíjate que dice Rodrigo Fresán, y esto no sé si también si es muy, muy políticamente correcto, en el prólogo, este prólogo que se repite en las tres novelas, dice Fresán: las mujeres de Harrison, de Colin Harrison, deberían presentarse siempre con una señal de warning tatuada en sus cuerpos, siempre a desnudar. Por lo que, claro, ya será demasiado tarde cuando se reciba esa advertencia, y consejo de alejarse lo más pronto de esas zonas de catástrofe con piernas largas y mirada profunda. Este personaje, claro, los ingenuos y esperanzados y desconcertados héroes de las tres novelas se acercan despreocupada y peligrosamente a las fascinantes e irresistibles Alison Sparks, Caroline Crowley, que es, bueno, despampanante. Sí, despampanante. Aquí además tenemos encarnación, porque hay película, encarnación física, hay películas sobre Manhattan Nocturne, que se llama originariamente Manhattan Night. Luego hablaré de la película. Yo me pregunto en la reseña escrita si alguien puede enamorarse, pero enamorarse casi diría literalmente de una creación literaria, ¿no? Y por supuesto me contestó que claro que sí, ¿no? Y sufrir por amor, por decirlo así, ¿no? Por la inaccesibilidad absoluta de, en este caso, doble, primero porque una mujer de esas características jamás va a querer siquiera desarbolar tu vida, y segundo porque es un personaje de ficción, obviamente, ¿no? Personajes de ficción... Pero ellas son malas, malísimas, Alberto, son malas. No son malas, malísimas. Esto es otra cosa interesante, ¿no? Porque ni son malas, malísimas, es decir, no son necesariamente, no llevan la etiqueta mantis religiosa. Pues no la llevan puesta. Ni warning, tampoco lo dice, ¿no? Claro, el warning tampoco, ¿no? No son tampoco conscientes, salvo algún caso, ¿no? Esta Caroline Crowley es un personaje muy particular, luego hablaremos de ella, ¿no? A propósito precisamente de su representación en el cine, ¿no? No son especialmente conscientes de que sean funestas, ¿no? De que vayan a desencadenar el mal, ¿no? Pero por otro lado no son mosquitas muertas, tampoco. Entonces, bueno, son mujeres de una belleza extrema, de un atractivo magnético, con un encanto arrollador, y sin pretenderlo, o pretendiéndolo en algún caso, encandilan, enredan y arrasan a ese maravillado, y a los 5 segundos ya entregado, quizás suspicaz, pero en cualquier caso entregado personaje, ¿no? Fíjate también que otro de los personajes dice: no estaba entero, solo era una colección de fragmentos que esperaban, por así decirlo, a que ocurriera algo inesperado. Es decir, la conciencia por parte de la suspicacia, por lo tanto, sí, estoy muerto, estoy desarbolado, soy un esclavo, estoy en manos de esta mujer, que haga de mí lo que quiera, prácticamente. De manera que ahí hay otro factor de interés muy grande, es incurrir en un tópico, es recrear un tópico de la novela negra y del cine negro, ¿no? Pero bueno, muy bien tratado y con mucho interés. Como aquella película, Cara de Ángel, ¿no? Yo creo que era... Sí, claro, hay tantas, ¿no? Qué película tan bonita. Perdición, También hecha. Perdición. Perdición
doble indemnización, se llamaba en el título originario, ¿no? Con Barbara Stanwyck y un pobre hombre, a pesar que era un grandón, no sé si recuerdas aquel actor Fred McMurray, un actor gigantesco, un hombrón, ¿no? Y sin embargo desarbolado por aquella perversa Barbara Stanwyck. Hablaremos de mujeres perversas en el mes de marzo, cuando traigamos libros relacionados con el universo femenino. Hay un libro muy interesante que quiero presentar y que tiene que ver con esto, con la mujer fatal también, en otro ámbito, no en el ámbito de la novela negra. Ese es otro factor, por lo tanto, común a todas las novelas y muy interesante. Luego, otro es el electrizante flujo imparable de lances que ocurren en las novelas en un universo, en un microuniverso, un microcosmos fascinante, que es Nueva York. Entonces, Nueva York es el tercer elemento de interés, ¿no? De la novela, que es un mundo que se nos presenta en todas sus ambigüedades. Un mundo maravilloso, pero a la vez siniestro, palpitante, luminoso, febril, seductor, pero también inquietante, fulgurante y ominoso, elitista, pero también marginal, porque tenemos el juego en ambos sectores sociales, un abigarrado universo de contrastes. Se habla de Nueva York como lo burbujeante y decadente de Nueva York, en un momento de alguna de las novelas, y esa fotografía de la ciudad construye esta, digamos, dimensión sociológica a la que tú aludías hace un rato, y de las tres novelas que nos permite conocer la sociedad neoyorquina. Dicen también en la novela el degradado escenario que definimos como civilización urbana norteamericana. Eso está bueno, que supongo también evoluciona, ¿no? En esas novelas, porque me comentas que una es del 96, otra de 2004, otra de 2017. Claro. ¿no? Claro, en el 96 está más presente estos espacios sórdidos debajo de las autopistas, donde la gente fuma crack, que no es tan de hoy, ¿no? Pero fíjate, tienes sobre todo tres Nueva York, por decirlo así. Uno, el del glamour, el del poder, el del dinero, el de los negocios, la prosperidad, la clase social alta, los privilegiados, el mundo de la prensa, de la política, de los actores, de los deportistas. Hay un cameo fugaz en una de las novelas del que era entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que acaba saliendo, las celebridades del cine, del deporte, de la televisión, la gente guapa, con los apartamentos de lujo, las limusinas ostentosas, todos estos locales exclusivos, el servicio, ¿sabes? Los choferes, los porteros, los secretarios. Se habla también de un mundo de smokings y relojes de pulsera de $10.000. Por otro lado, está en Nueva York diríamos, el submundo criminal, esos barrios de aluvión, de inmigrantes, tristes, violentos, vecindarios obreros, de casas de ladrillo adosadas, viviendas construidas, como decía, muy modestas, debajo del ruido y de la contaminación de esas autopistas, esos cruces de autopistas que surcan determinados barrios de la ciudad, los guetos marginales, como hablábamos, del crack, las mafias de negros, de puertorriqueños, de chinos, los solares abandonados, que tantas veces el cine nos ha puesto en contacto con ellos, ¿no? Con tapacubos, envases de cartón de aceite, se enumera, ¿no? Bolsas de vómitos de niños mareados, botellas de cerveza, colillas, etcétera, etcétera. El Nueva York de los muelles, de los homeless, de los subterráneos en donde se refugian los excluidos, los locales de striptease, bueno, ese mundo de lo malo también, diríamos. También se habla, fíjate, de el hedor de la basura y el tintinear del oro, con una imagen, doble imagen muy poderosa de esos dos vertientes de la ciudad. Y luego está, claro, lo que representan en cierto modo, que es verdad que se mueven en ese mundo de lujo, pero lo que representan en cierto modo los personajes, ¿no? La enorme masa anónima de ciudadanos de Nueva York, ¿no? En concreto en el Havana Room. Havana Room es un restaurante. Y claro, los que a la hora del almuerzo, el restaurante está lleno de abogados, policías, corredores de bolsa, conductores de taxi, pakistaníes, porteros de edificios, prostitutas. Bueno, esa digamos, masa común, más o menos anodina de la ciudad, está también muy presente. Entonces, ese es otro factor muy, muy atractivo. Interesantísimo, desde luego. Claro, para conocer un poquito más también Nueva York, los que no tienen la dicha de poder conocerlo.
Claro, eso todo luego, claro, esas cosas que da la literatura y que da el cine, ¿no? Que cuando te presentas en Nueva York por primera vez en tu vida, dices, pero si yo aquí ya he estado, ¿no? Claro, Pues sobre has todo a estado través de las muchísimo. películas de Woody Allen, yo creo que fue Sí, cuando bueno, más todo el cine. fue una inmersión en Nueva York, que por cierto tiene nueva película, no sé si sabes, Alberto. No, no. Una nueva ¿Cuál? película donde es San Sebastián, en este caso Ah, bueno. Sí, la sí, no, pero esa fue protagonista. la que Bueno, presentó en no San sé Sebastián cuánto en tiempo, verano. creo que es la última que ha hecho. Sí, sí, es la última, no, creí que había otra. Esa es la No, que presentó en San Sebastián este septiembre, eso en el es. Festival de San Sebastián, en septiembre pasado. No, pero no solo Woody Allen, cualquier película de cine negro. Es decir, uno se sorprende cuando va a Nueva York que de verdad del suelo, de las rejillas del suelo, salga humo. Sale Dices, pero esto humo. tiene que ser una ficción. No, pues no. O las escaleras de incendios, o 150.000 aspectos Imágenes del que tienen. paisaje urbano, del paisanaje también, que uno conoce a través del cine y a través de la literatura. Por tanto, eso es otro factor muy bien recogido en las novelas, por el cual merece la pena leer también por ello. Luego está la idea de las tramas, ¿no? Los argumentos están llenos de peripecias, fraudes inmobiliarios, negocios oscuros, intereses económicos ilegales, escándalos periodísticos, crímenes truculentos, como decíamos, cadáveres escondidos, venganzas, delitos, perversiones, tórridas aventuras sexuales, pero no tratadas tampoco solo con esa lógica, porque nuestros personajes, voy a decirlo con una palabra, y a lo mejor es reduccionista, ¿no? Es reduccionista, pero yo creo que da una cierta idea de lo que hablo. Nuestros personajes, los tres principales, son, con muchos matices, unos pardillos, románticos, y por lo tanto hay esta vertiente, todo el mal, todos los crímenes, etcétera, pero con un enfoque, diríamos, sentimental. La voz de Colin Harrison nos presenta unos personajes desamparados. Entonces hay una idea de melancolía, de romanticismo también, porque se enamoran de estas mujeres. Y ese enamoramiento, bueno, eso está en el cine desde aquella película, pues yo diría que es de los años 20, de 30 como mucho, no recuerdo la fecha con exactitud, El Ángel Azul, en donde aquel Marlene profesor... Dietrich, ¿no? Claro, Marlene Dietrich funcionando como mujer fatal, que ahí sí que desarbola y convierte en un pobre desgraciado, humillado y con la dignidad por los suelos aquel oscuro profesor que acaba aullando en aquellos espectáculos de cabaret, en donde acaba haciendo como de payaso maltratado, ¿no? Eso está en la literatura, está en el cine desde siempre. Bueno, pues hay estos personajes, claro, quizá a diferencia de otros detectives más incorruptibles, más férreos, más duros, estos hombres son gente sensible, son más humanos y por tanto este es otro factor que nos atrae como alguien, a ver, con toda la también la modestia del mundo, alguien que podría ser tú, más allá de los ambientes sociales en los que se desenvuelven, podría ser tú en el sentido de una persona normal, con sentimiento, con sensibilidad, bueno, pues cae desarbolado primero y además se mueve en un mundo donde, que es muy claro, un mundo en donde la codicia es fundamental, porque eso es otro de los rasgos, es decir, lo relevante de ese mundo que nos cuenta Colin Harrison, y aquí también hay otra confluencia clara con Wolfe, ¿no? Que es el mundo de la codicia, es el mundo del dinero, es el mundo del capital. No, por casualidad, esto ocurre en Nueva York. Bueno, o sea, el sexo y el dinero mueven el mundo. En este caso, las tramas serían las dos fuerzas vitales, ¿no? Que Sí, mueven estas solo que novelas. como yo soy un romántico, no diría que Sexo estos sin amor. personajes se mueven por el sexo, sino se mueven por esa fascinación, ese encanto que obviamente incluye una componente, sustancial componente sexual, pero no solo. No es una sustancial componente sexual, no es solo esa componente sexual lo que los mueve, es una suerte de enamoramiento que Colin Harrison cuenta muy bien hasta el punto de que hace partícipe al lector que, como digo, puede, sobre todo en el caso de Caroline Crowley, puede llegar a enamorarse de ella como luego Ellas no habrá. están enamoradas de ellos, ¿no? No, 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 no. Y ellos técnicamente no se plantea como una historia de amor, ¿no? Ellos están fascinados, ellos están deslumbrados. Bueno, pero ¿qué es ese deslumbramiento? ¿Qué es lo que decía Cortázar, que tantas veces yo creo que he mencionado aquí también, ¿no? ¿Qué es el amor sino ese rayo que te deja estaqueado en mitad de la calle? Bueno, estos señores hay un rayo que les deja estaqueado en mitad de la calle. Es verdad que podemos hacer un análisis racional luego. ¿Cómo es ese rayo? Piernas largas, mujeres atractivas, cierto nivel adquisitivo, etcétera.
Luego todo eso es racionalización, pero el rayo llega, ¿no? Cito otra frase, en este caso de un autor español, y desde la otra lógica, no la del hombre enamorado, sino la de la mujer. Juan Marcé dice en una de sus novelas, le hace decir a una de sus protagonistas, es cierto, soy esposa y madre en la vida, pero a veces la mirada de un desconocido puede hacerme temblar, en la calle puede hacerme temblar. En este caso la cita no es literal, pero esa es la idea. El temblor. El temblor es lo que hay, en este caso, y es lo que hace, lo que te acerca, porque el temblor, lo que te acerca a los personajes, ni el entorno, ni el contexto, ni los crímenes, ni el talante. Por mucho temblor que sientas, si tú sientes temblor, te pones el termómetro y te metes en la cama, no te lanzas a aventuras de este estilo. Pero ese elemento, le da una cercanía al personaje con respecto al lector, que hace también muy atractiva la serie. Bueno, por tanto, como ves... hay que leer a Juan Marcé también, que lo tenemos un poco olvidado, hay que leerle. Claro, como ves, por lo tanto, tenemos el hundimiento vital y el cambio de personalidad, la búsqueda del yo y la identidad. Las mujeres deslumbrantes y aciagas, ese poliédrico espacio neoyorquino, tramas absolutamente adictivas, un cierto punto de melancolía metafísica o existencial. Y además cierto juego literario, por ejemplo, a la hora de crear el clima, Harrison nos pone en contacto directo, muy cercano con el personaje. Hay un uso de la primera persona, es el propio narrador el que está contando su descenso a los infiernos. Perdón, el propio personaje, en muchos casos. Por lo tanto, ese uso de la primera persona induce a la cercanía, induce a la proximidad. Hay interlocución al lector, dice el personaje en una de las novelas. Bueno, contemplad al adúltero. Se está viendo desde fuera y nos interpela. Fijaos, ¿dónde me he metido? O, por ejemplo, en Havana Run, el comienzo del libro, que es deslumbrante, en la reseña escrita irá ese comienzo, es muy largo y no lo puedo leer aquí, ni siquiera un fragmento, va en tercera persona. El comienzo va en tercera persona, pero inmediatamente, después de esas 3-4 páginas magistrales, pasa a la primera. Y en ese juego, se crea ese juego de diálogo, de interlocución con el lector, que es una relación, diríamos, lo hace muy íntimo. La muy técnica personal. es la misma de los 3 libros, ¿no? Un narrador que es el protagonista, ¿no? Sí, pero creo recordar que en todos está la primera persona del que cuenta. Entonces, si quieres, cuento por encima para situar un poquito para que tramas. nos hagamos una idea de qué va uno, aunque sabemos ya el fondo de la cuestión, que es esa mujer fatal que hay siempre por ahí, un hombre que echa a perder su vida, sería un poco el resumen, pero seguro que nos puedes comentar alguna cosilla más en torno a esos libros. Entonces, por ejemplo, la primera, la del nocturno de Manhattan, ¿no? Manhattan Night, como se llama la película. Luego hablaremos de la película. Porter Wren, que es el protagonista, es un prestigioso y muy reconocido redactor de un diario sensacionalista de Nueva York, que se gana la vida bien, muy bien, explorando las calles de su ciudad, buscando carnaza, morbosa o sensiblera, con la que llenar las portadas de su diario, ¿no? Tiene una vida profesional absolutamente asentada, una casa bonita, una mujer que es cirujano de manos, a la que quiere, que le corresponde, tiene 2 hijos pequeños estupendos, y una noche, en una fiesta elegante, en un apartamento muy lujoso de Manhattan, se le acerca esta atractiva y misteriosa Caroline Crowley, que apelando, lo conoce por su labor periodística, y como sabe que se mueven los submundos neoyorquinos, pues le encarga una investigación sobre su marido. Su marido es un excéntrico director de cine, cuyo cadáver había aparecido entre los escombros de un edificio derruido en circunstancias extrañas. A partir de ahí, y fíjate que no es un detective, es un periodista sin más, este señor, atraído irrefrenablemente por la chica, se mete en el asunto y no hace otra cosa que estar en ese asunto. Se olvida de todo lo demás. Complica su vida, se olvida de todo lo demás y se sume en no adelanto nada, ¿no? Pero ya he contado el marco general y además se descubre en muy poco tiempo, ¿no? Un caos existencial absoluto. Esta es una y no voy a contar más de la historia. Y seguro que hay incluso crímenes, y habrá crímenes porque por eso precisamente son novelas policíacas. Claro, el marido ha aparecido y la indagación del crimen tiene interés en sí mismo, que es lo que ha pasado, ¿no? Claro. En Havana Run o Havana Run, Bill Wyeth es la víctima propiciatoria, esta vez, es un abogado de éxito, miembro de un bufete muy acreditado,
tiene un sueldo escandaloso, en plena progresión profesional, está creciendo todavía, está casado con Judith, que es una mujer joven, también ambiciosa, con la que tiene un hijo, Timothy, de 8 años. Hay una fiesta infantil con el niño y sus amigos, y un accidente fortuito. Uno de los niños, uno de los amigos de su hijo, morirá en un descuido de Bill, que en ese momento se encargaba de cuidarlos en la fiesta. Como sabes tú, y quizá muchos de nuestros oyentes también, el mundo de los abogados en Estados Unidos es una selva, y en cuanto hay un pequeño desliz, pudo no haber estado suficientemente atento al cuidado del niño, se cierne sobre él una jauría de abogados que empiezan a reclamar judicialmente pues, cantidades millonarias. Sabes que bueno, el concepto de la responsabilidad civil en Estados Unidos es un delirio, las masas de abogados se agolpan en la puerta de los hospitales porque si el médico te ha recetado una pastilla y te ha dado dolor de cabeza, automáticamente le cae una demanda civil si tienes suerte, porque si no le cae la penal y acabas en Alcatraz, exagerando un poco. Entonces, bueno, acaba encadenando una serie de situaciones, la puedes imaginar, ¿no? Es decir, pagos inasumibles, despido en el despacho, castigo público y en forma de pérdida de imagen, de pérdida de fama, reducción absoluta, súbita y brutal, considerable de ingresos, abandono de la vivienda familiar, alejamiento y desapego por parte de su mujer, pérdida de su hijo y, en definitiva, acabar hundido en una vida solitaria en un pequeño apartamento. Y por azar entra un día en este restaurante. He venido llamándolo porque está en inglés, supongo que será Havana Room. Bueno, Havana Room. Y ahí la administradora del restaurante, Alison Sparks, también de encanto irresistible, hace que en vez de ir a comer sus comidas de solitario en un restaurante aquí, hoy y otro en otro sitio, acaba repitiendo una y otra vez en ese restaurante, y a partir de ahí le abre, bueno, pues a partir de los reservados de este restaurante, los reservados abren la puerta a una existencia nueva, indescifrable, imposible de prever, enigmática, que lo sacará, por supuesto, de su estabilidad normal y lo pondrá en contacto con mafias inmobiliarias, prácticas gastronómicas rarísimas chinas y muy arriesgadas, cadáveres enterrados hace décadas que ahora reaparecen y, por tanto, de nuevo, un desequilibrio vital absoluto y verse envuelto en una vorágine que lo sacude y que no voy a decir a dónde lo lleva. Y la tercera novela también dinos en algo de ese mapa del crimen. Sí, aquí lo que hay es un mosaico, hay más personajes, hay más escenarios. Y el personaje es Paul Reeves. Este es algo mayor que los anteriores, tiene unos 50 años. Es abogado también, está especializado en resolver problemas de inmigración a clientes con dinero. Es, digamos, de economía desahogada. En la novela se nos dice que no es rico, literal, en el sentido de Nueva York, pero sí adinerado, estable, entre 10 y 15 millones en total. Esa descripción que se nos hace de él, ¿no? Es coleccionista de mapas antiguos de Nueva York. Y bueno, persiguiendo piezas mayores de caza, está buscando un par de mapas de Nueva York. Recuerdas que la portada era efectivamente un mapa de Nueva York, ¿no? Uno del siglo XIX, finales del XIX, y otro de 1766, que son dos mapas de leyenda, acaba en subastas, buscándolo, etc., y acaba por conocer, acaba involucrado en los asuntos amorosos de su vecina, la muy bella Jennifer Meraz, que está casada con un millonario iraní nacionalizado estadounidense. Entonces, bueno, la chica, y cómo decir que no a una petición de ese estilo, la chica le dice que un antiguo novio suyo ha reaparecido en la ciudad, no quiere que su marido se entere y le pide que le dé un alojamiento temporal. Y, insisto, es su vecina y además es deslumbrante y, por lo tanto, le dice que sí, y a partir de ahí se ve envuelto en una trama, esta vez menos sutil que las dos anteriores. A mi juicio esta es digamos, más burda, más convencional en ese sentido. Una trama, bueno, que hay de todo: matones iraníes, sicarios mexicanos, boxeadores hormonados, exmarines desequilibrados, con violencia, con persecuciones, con maquinaciones financieras, con también asesinatos truculentos y, de nuevo, con una
marca de la casa Harrison, muy recurrente, también la nostalgia, el romanticismo, recuerdos de la infancia, escenarios rurales, sueños imposibles de una vida sin complicaciones, ahora menos sin complicaciones que nunca, ahora plagada de complicaciones, el problema de la identidad, que están los tres, el cuestionamiento de la vida que haces, de la vida que hacías hasta ahora, de la vida de la mala vida a la que te has visto envuelto, y todo esto además, en el caso de esta novela, con un escenario más disperso, que no solamente teniendo centro en Nueva York, se mueve allí, sino que nos lleva a París, a Hong Kong, a California, es una novela también muy interesante. Más viajera, una novela más viajera, ¿no? Sí, pero bueno, Y con esa idea también de que somos a veces juguetes, ¿no? En manos del destino, ¿quiénes ¿no? somos? Los rasgos que nos definen no es nada más que, quizá, bueno, sí, efectivamente hay un carácter, ¿no? Aquí vuelvo, hoy estoy con citas, ¿no? El clásico griego, ¿no? El destino del hombre es su carácter. Nuestro carácter es lo que marca el destino. Son nuestros genes los que nos condicionan. Pero más allá de eso, en cierto modo, somos una sucesión de costumbres, ¿no? Y basta un azar para que esas costumbres cambien y cambien radicalmente y te muestren una dimensión de ti que no habías previsto. Es verdad que en el 99% de los casos somos gente cuya sucesión de costumbres se mantiene incólume hasta el final de sus días. Y por tanto la lectura es justo la otra, ¿no? Decir, oye, ya podría ser otra cosa al margen de estas costumbres. Bueno, en nuestra mano está. Si queremos, claro, si queremos vivir la aventura, yo creo que en nuestra mano está. Yo creo que claro, no faltan las circunstancias en la claro, vida. pero Además, fíjate en este que mundo tan cambiante, ¿no? Y con esta fauna que está pues, en la sociedad actual, yo creo que sí, si uno quiere, se puede. Pero fíjate que el arte, el cine, la literatura son, en cierto modo, experiencias vicarias del cambio. Nos muestran otros yoes, ¿no? El viaje, en cierto modo, el que estamos hablando como consecuencia de estos desplazamientos, Mongolia, Israel, etc. El viaje es una forma de mostrar aspectos de nuestra personalidad que no funcionan en las lógicas habituales. Yo he citado hace unos días, bueno, África como un lugar de destino que a mí siempre me ha gustado, ¿no? El Alberto que, sin ser gran cosa, el cambio, el Alberto que, porque los genes están ahí, el Alberto que opera en África no tiene demasiado que ver con el consabido de su día a día estable del profesor salmantino, ¿no? O de Salamanca, porque yo salmantino no soy, ¿no? Entonces, en definitiva, muchos motivos para leer estas tres novelas, empezando, y cierro con esto la cuestión de las novelas, me centro ahora en la película, si te parece, empezando por el más básico y elemental. 1300 páginas de disfrute extraordinario, de lectura apasionante. Sí, al margen de todas las demás connotaciones. Además, están todas las demás connotaciones, pero son 1300 páginas, es decir, muchas horas de extraordinario placer lector. Lo interesante de los libros en una primera dimensión básica, que es la que nos atrae a casi todos, la que nos ha abierto el interés por la lectura. Desde luego. Bueno, y el que no quiera cargar con tanto peso, que seguramente tienen también su versión en ebook, ¿no? Que ya todos los libros tienen esa transposición al formato digital. Alberto, pues dices que hay una película, ¿no? Y que nos querías además hablar de la película. Sí, es una película, Manhattan Night se llama, es muy interesante, se puede ver, ¿no? No tiene nada que ver, solo tiene que ver, es peor que la novela, topicazo, pero es verdad, a mi juicio, ¿no? Fue estrenada sin éxito en 2016, de tal manera que el paso por las salas fue fugacísimo, al parecer, yo no recuerdo de las salas, desde muy pronto la desviaron al circuito de las televisiones de pago, y ahí es donde yo la he visto hace tiempo. Yo, estas novelas son publicadas en España en 2020, yo las he leído ahí, en 2020, hace ya 2 años. Y la película la vi ahí también. ¿Quién dirige la película? El director es para mí desconocido, un omnipresente Brian de Cubelis, que se encarga de la realización también, escribe el guión, aunque en el guión participa Colin Harrison, y compone también algunas de las piezas de la banda sonora, en particular la que luego hablaremos de ella, la que vamos a dejar como acompañamiento musical para la reseña. Sí. El reparto es muy bueno, Adrien Brody en el personaje principal, la inenarrable Yvonne Strahovski, que es no la que hace... No la conozco, no sé Sí, quién la es. conoces, estoy convencido de que la conoces, porque estoy convencido, estaría dispuesto a apostar que has visto la serie de El cuento de la criada. Ah, esta chica que no es guapa. Esta No, chica es que la que es es... rubita con los No ojos. es la protagonista de la chica. Ah, es que esa chica no es muy guapa, no como para No perder es la la cabeza por protagonista. ella. Es la mujer de... Ella es de Fred, es decir, ella está al servicio, la protagonista. Ella, la actriz principal, era también actriz, aunque no principal, en Mad Men, del dueño, por decirlo así, de la protagonista, El cuento de la criada, es Yvonne Strahovski.
que es muy, muy guapa, y en este personaje lo hace, bueno, encaja perfectamente, es deslumbrante. Los oyentes pueden obviar nuestras referencias y que, en cualquier caso, vean Manhattan Night. También trabaja esta Jennifer Beals, legendaria ya, que es la esposa del protagonista. A mi juicio, como digo, la película no llega al nivel de la novela, pero bueno, se sigue, porque la trama es interesante. El magnetismo en pantalla de la actriz, que llena la pantalla cada vez que está, y está bastante, pues es motivo suficiente para mí para verla, ¿no? Luego hay modificaciones, claro. Por ejemplo, en la novela se menciona Sharon Stone, y para actualizar, la película no habla de Sharon Stone, sino que habla de Jessica Chastain. Hay cambios de... Bueno, también se aligera la trama para hacerla más digerible. A mí me sorprende que la película no sea gran cosa, cuando en el guión, pero no solo en el guión, sino también en la producción, está Colin Harrison y la propia Jennifer Beals. Que estén en la producción quiere decir que han arriesgado su dinero. Sí. Entonces han arriesgado su dinero en un producto que ha sido minoritario, que no ha cubierto gastos casi seguro, porque por las salas ha pasado visto y no visto. Entonces no se acaba de entender que el resultado no sea bueno. En cualquier caso, estimable, la trama es interesante, el magnetismo de la actriz, como digo, es muy grande. A mí ya me arrebató en el puritanísimo papel de Serena Joy Waterford en El cuento de la criada, y por lo tanto, bueno, un motivo más. Quizá las mujeres que nos escuchen dirán, pues oye, a mí esto no me interesa, que tú como principal foco de atracción hables del magnetismo y de la atracción sexual o sensual. Bueno, está también Adrien Brody, si lo prefieren. Sí, Adrien Brody, sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Un feo atractivo, ¿no? Entonces, bueno, una película, una más. Si no fuera por el hecho de que está vinculado a unas novelas que merecen la pena, pues quizá pasaría desapercibida. Si no, merece la pena acercarse a ella. Muy bien, y además me comentas que hoy quieres concluir así, Alberto, con que no va a haber fragmento, pero sí que hay música, ¿no? Música sí que nos traes. El fragmento, como es que es muy largo y, como digo, es muy interesante, es deslumbrante realmente. Lo dejo, son 3 o 4 páginas del libro, lo dejo en el blog del programa, ¿no? Como decía el director, Brian de Kubelis, hace también la música, y una de las canciones que se repite 2 veces, If I Never Met You, si nunca te hubiera conocido, ¿no? Sale 2 veces, efectivamente. Lucy Woodward, por cierto, en un emblema también en la canción de lo que son las novelas de Colin Harrison, ¿no? Si no me hubiera despeñado por el barranco que tú has supuesto, ¿no? 2 veces, Lucy Woodward y Katie Shaw. Traigo la de Katie Shaw, que es magnífica, que es la que suena al final de la película, por encima de los créditos. Cuando están mostrando los créditos, suena esta versión, que es magnífica. Más allá del título y más allá de la historia que cuenta, el ambiente sonoro que recrea es el de ese mundo de la novela negra, de un mundo oscuro, un mundo con peligro, un mundo atractivo, pero a la vez inquietante. Es una canción preciosa, que yo creo que sirve de cierre estupendo para, bueno, esta invitación a leer 3 novelas, yo diría que apasionantes. Evidentemente, a lo mejor no son alta literatura, ¿no? Pero ¿cómo se gradúa lo que es alta literatura y lo que no lo es? Hay motivos, muchos motivos según el más que grado de apreciables. disfrute del lector. Yo creo que según el grado de disfrute del lector, eso también debe de influir en considerar una obra buena o mala literatura, que quizás eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y habría que tenerlo. Claro que debe tenerse en cuenta, pero en este caso no solamente hay ese disfrute, sino que hay, como hemos visto, motivos más que suficientes para apreciar 3 libros muy atractivos. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias por ello, por estas propuestas, por la buena música, también por esa propuesta de película, bueno, que hoy nos deja llenos de trabajo, pero llenos también de placer, ¿no? Como cada miércoles. Que tengas muy buena semana y volvemos la semana que viene, que creo que no será uno, sino creo que 2, ¿no? Para la semana que viene. La semana que viene serán 2 libros también, y con ellos cerraremos la serie de novelas policíacas y viajes, desplazamientos más o menos exóticos. Bueno, pues nos quedamos ya a la espera y pensando, bueno, a ver qué nos trae esta vez. Muchísimas gracias. Pues nada, muy bien. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós.